Hola, hola, bienvenidos todos, Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente conectados con ustedes. El día de ayer los extrañé y sigo avanzando en muchas cosas de ministerio, predicaciones, los estudios de los hogares y conforme voy pudiendo, voy respondiendo preguntas y avanzando en diferentes temas. Pronto esta semana, quizá el día de mañana, si Dios me lo permite, si no pasado mañana, voy a explicar Colosenses 1:15, el primogénito de la creación, que es el pasaje más fuerte de los testigos de Jehová para tratar de implicar que Jesucristo es un ser creado, pero hay muchísimos textos bíblicos que nos muestran la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los pilares doctrinales del cristianismo desde sus inicios y vamos a explicarlo esta semana. Tengo también estudios en proyecto que estoy haciendo sobre el grupo de raíces hebreas y también sobre algunos textos del calvinismo. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y por qué está usted explicando el calvinismo si son nuestros hermanos en Cristo? Bueno, porque todos merecemos ver los textos a la luz de la Biblia, hacer una exégesis correcta del texto. Exégesis significa sacar fuera el significado del texto y el texto significa lo que significó originalmente y para eso tenemos que ver el contexto, lo que dice antes, lo que dice después. Esos son principios de hermenéutica, de interpretación bíblica que son no negociables y siempre vale la pena analizar estos textos a la luz de la escritura. Entonces poco a poco vamos presentando argumentos, ahora sí que como con gotitas, respondiendo este tema tan complejo que es sobre que en la soteriología es la doctrina de la salvación acerca de la posición calvinista o reformada y verla a la luz de la escritura con profundo respeto, con mucho respeto entre ambas partes, pero ver lo que la Biblia dice. Bueno, hoy quisiera que continuáramos viendo este estudio que hemos comenzado sobre Filipenses, que nos va a tomar mucho tiempo, pero no importa, la palabra de Dios, imagínate que es como un pollo o una carne deshebrada que deshebras y la preparas rica, y eso es lo que estamos haciendo, deshebrando el, el propósito, el tema, el contexto del libro de Filipenses, que es súper práctico para nuestros tiempos, porque es la epístola del gozo. Epístola significa, alguien dijo, ¿y qué es una epístola? Y decían, son las esposas de los apóstoles, no, ¿verdad? Decía alguien por ahí de broma, pero no, la epístola significa una carta. Y la Biblia tiene cartas que fueron escritas a las iglesias y a personas. Y la epístola de Filipenses, la carta a los Filipenses, es una carta bellísima que tiene principios súper buenos para nuestra vida y vamos a estarla viendo, pero antes de entrar a Filipenses estamos viendo el libro de los Hechos, porque este es un libro que menciona la expansión del cristianismo desde Jerusalén cuando el Señor resucitó hasta llegar a Pablo en cadenas en Roma, llevando el evangelio hasta los confines de la tierra, como decía Hechos 1:8, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es precisamente la estructura del libro de los Hechos. Y estamos viendo el capítulo 16, que es cuando el evangelio llega a los filipenses por medio de una revelación que tuvo Pablo de que un hombre en Macedonia le decía, por favor, ven a nosotros. Y Pablo llegó, siempre buscaba las sinagogas. Las sinagogas eran las iglesias judías, digamos, el lugar donde los judíos que estaban esparcidos fuera de Judea se congregaban. Y bueno, él fue al río y encontró unas mujeres orando, entre ellas estaba Lidia. Lidia creyó en el Señor Jesucristo, fue bautizada con toda su familia. Y después, al día siguiente, hospedándose en casa de Lidia, salieron Pablo y Silas y había una mujer adivina que estaba día tras día molestándolos. A partir de ese día después de Lidia estuvo diciendo, estos hombres son hombres que les anuncian las noticias de Dios, y Pablo se volteó hacia ella y liberó a esta mujer de una posesión demoníaca, de un demonio de adivinación. Y el video pasado hablábamos que tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con el ocultismo, todo lo que tiene que ver con el tarot, con las cartas. Son temas que Dios ha prohibido y que cuando la gente se mete en esos terrenos se está metiendo en el terreno de Satanás. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos y hoy continuamos con la cuarta parte de este estudio de Filipenses y estamos conociendo quiénes componían esta iglesia.
Este viaje de Pablo y de Silas fue hecho un poquito más de 10 años anterior a cuando se escribió la carta. La carta se escribió aproximadamente entre el año 61 y 62 después de nuestro Señor Jesucristo. Y este viaje tuvo lugar alrededor del año 49, unos 11 años antes aproximadamente. Entonces dice en Hechos 16-19 que cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Qué injusto, ¿no? Porque no habían hecho nada más que dejar a una mujer oprimida por Satanás en este espíritu de adivinación ser libre. Pero bueno, esto había habido un daño muy grande económico para sus amos, era una mujer esclava. Dice en el verso 20 que los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. Y dice el verso 21, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Y decíamos que esto es algo típico cuando Cristo viene a nuestras vidas y a veces nuestra familia o nuestros amigos nos rechazan. ¿Por qué nos rechazan? Porque ya no seguimos practicando las mismas costumbres, lo que acostumbrábamos a hacer. Si acostumbrábamos a ir a echar el trago con los amigos o tomar cervezas, una carne asada o juntarse muchos hombres, eso es tristemente muy malo de nuestra cultura, que muchos se acostumbran los fines de semana a juntarse a tomar, y no solo nuestra cultura, muchas culturas lo hacen, también en Estados Unidos, pero en realidad pues muchos así caen en la adicción, en el vicio, y cortamos con esa costumbre, y la gente dice la Biblia, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran en sus mismas disoluciones, en su misma vida desenfrenada. Y también en cuanto a nuestra religión tradicional de la que venimos muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo es algo como has dejado las tradiciones en las que te enseñamos. Y bueno, eso es algo que causa mucho conflicto, mucho problema. Y dice el verso 22, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Qué injusto, porque pues, no habían hecho no habían cometido ningún delito. Y dice el verso 23, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Y dice que al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Saben lo que es un cepo? Alguien dijo, yo no cepo. No, se dice, yo no sé. No, el cepo era un lugar, tengo una fotografía aquí, se las voy a mostrar en un dibujo, pero esta es una cárcel, esta es el lugar turístico en la ciudad de Filipos, en Grecia actualmente, donde se supone que estaba la cárcel, posiblemente la cárcel en el primer siglo donde Pablo y Silas fueron echados en el calabozo. Y es un lugar pues hoy turístico que los cristianos visitan y visitan las iglesias a las cuales fueron evangelizadas por el apóstol Pablo, a las cuales Pablo escribió sus cartas. Entonces quizá podría ser que fue, o un lugar como donde Pablo fue puesto. Obviamente ahorita ya está quitada la parte delantera de esta prisión, pero en un lugar así oscuro, bajo ladrillo, donde no podían salir, probablemente un lugar frío, un lugar inhóspito, un lugar feo para estar ahí, era una prisión. Y ahí ustedes ven un cepo que asegura que los que están allí en la cárcel no puedan escapar de ninguna manera. Es algo muy incómodo porque los pies no se pueden mover. Yo me imagino para ir al baño, qué situación tan incómoda, que probablemente ahí mismo tenían que ir al baño, un lugar que maloliente. Y pues ahí fueron puestos Pablo y Silas. Y dice el verso 25 que a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Qué impactante, qué impactante situación, porque estoy seguro que Pablo y Silas ya habían tenido oportunidad de hablar con el carcelero. Vamos a ver en unos momentos más ese famoso versículo de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero nos parece muy pronto que un carcelero diga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero probablemente Lucas nos está narrando rápidamente lo que sucedió. No nos está platicando cada diálogo que Pablo tuvo. Es muy probable
que cuando incursionaron en la prisión, el carcelero les preguntó probablemente, a ver, ¿de qué se les acusa? ¿Por qué traen a estos hombres aquí? ¿Qué delito cometieron? Y Pablo, conociéndolo en el libro de los Hechos, de seguro les dijo, yo era una persona celosa de mi fe, del judaísmo, perseguía a los cristianos, tuve un encuentro con Jesús. Desde que Él llegó a mi vida, cambió todo, he visto su poder levantando a los enfermos. De seguro que Pablo le compartió quién era Jesús, con esa sabiduría, con esa gracia que Pablo tenía para compartir de Cristo. Y bueno, dice que a medianoche Pablo y Silas perdón, hicieron lo que acostumbraban a hacer. Se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Qué bonito que la relación de Pablo y Silas era tan personal, tan profunda con Dios en el diario vivir. Y así quiere Dios que sea tu relación y mi relación con Él. Que en el diario vivir, que cuando vamos a caminar, que cuando vamos manejando, que al levantarnos, que al acostarnos. Yo no sé tú, pero yo me encuentro muchas veces del día hablando con Dios. Señor, gracias por eso. Señor, ten misericordia de esta persona que está sufriendo. Señor, guíanos por favor en los siguientes pasos que hay que tomar. Pero Dios puede ser amado como el amigo más cercano que podemos tener. Dios puede ser amado como un padre. Dios puede ser conocido. Y Pablo y Silas tenían esa relación con Dios. Y se pusieron a hablar con Dios. ¿Qué ejemplo y qué testimonio? ¿Cómo nos ve la gente a nuestro alrededor? Que te ven que cuando tienes un enojo gritas y dices groserías, o te ven una persona que, aunque eres humano y aunque te puedes enojar, eres una persona que guardas la compostura, que buscas ser una persona amable, como dice la Biblia, su amabilidad sea conocida con todos. Pero Pablo y Silas lo vemos entregados a la causa de Cristo. Y dice que en la cárcel comenzaron a cantar himnos a Dios. O sea, ¿qué excusa tenemos tú y yo que a veces nos deprimimos porque nuestra vida cambió en la pandemia, porque algunas jovencitas, porque los dejó el novio? Claro que hay un proceso de sobrepasar la tristeza, claro que hay momentos tristes, pero Pablo y Silas habían sido azotados, habían sido golpeados, habían sido acusados injustamente. ¿Y qué harías tú en esos momentos? ¿Cantarías alabanzas a Dios? Ellos comenzaron a alabar al Señor, cantar alabanzas a Dios. Siempre, siempre podemos acordarnos de cosas por las cuales podemos estar agradecidos con Dios. Siempre podemos tener gratitud con Dios. Y dice que los demás presos los escuchaban. Y dice el verso 26 que de repente, ahora sí que se manifestó el poder de Dios mostrando protección hacia sus hijos, hacia Pablo y Silas. Dice que se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, que es un lugar también dado a terremotos, pero Dios irrumpió en la naturaleza, hizo que hubiera un terremoto para poder salvar en ese momento, porque tenía un plan de salvación para el carcelero y para los que estaban escuchando. Y dice que al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Supongamos que las cadenas estaban clavadas en la pared con algún tipo de metal y empieza a temblar, se salen. Si las puertas están cerradas y empieza a temblar, pues las puertas caen porque ya no tienen ese soporte ante el temblor. Y bueno, total que los presos podrían haber escapado. Y dice el verso 27 que el carcelero despertó, estaba durmiendo ahí cuidando a los presos, y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, él era un hombre, un hombre seguro de la posición en la que estaba, como un servidor de Roma, como un servidor público que tenía que proteger los intereses de la ciudad y los intereses del imperio romano. Y él sabía que si él había permitido que los presos escaparan por quizá quedarse dormido, que no sintió el terremoto, él sabía que su vida estaba en la línea. Él sabía que iba a ser muerto, que él iba a responder por los presos que escaparon con su propia vida. Entonces él pensó que lo honorable en ese momento era él mismo tomar su propia vida, para que por lo menos su familia fuera vista que se le escaparon los presos y que él tomó responsabilidad, fue un hombre en la extensión de la palabra, y en vez de que Roma lo ejecutara, él se ejecutó a sí mismo. Por lo menos limpiar su nombre. Y estoy seguro que en esos momentos este carcelero, quién sabe cuántas cosas pasarían por su mente. Si Pablo les habló y le dijo, ¿sabes qué? Esto se trata de la vida eterna. Cristo vino y resucitó
para que tengamos vida. No sé si en ese momento él estaba pensando, ¿será cierto? Me voy a ir al otro mundo y no sé a dónde voy a ir. El punto es que agarró la espada y se iba a matar. Y yo creo que debe haber sido algo súper angustiante, súper triste. Ha de haber pensado en su familia, que él iba a dejar a sus hijos. Pero bueno, se iba a matar y cuando Pablo vio esto desde la oscuridad, que el carcelero hizo esto, él dijo, no más. O sea, a Pablo le convenía quedarse callado. ¿Por qué? Porque lo habían echado injustamente a la cárcel, no sabía lo que le iban a hacer, no sabía si lo iban a querer matar, aunque él era un ciudadano romano y podía apelar al emperador y que hubiera un juicio justo, pero no sabía lo que iba a pasar con él. Si él se quedaba calladito, que el carcelero solito se matara, total, escapaban, se iban y es como si nunca pasó nada. Pero ahí entró la misericordia, el amor de Dios en Pablo y dice la Biblia que Pablo le gritó. O sea, Pablo dijo, no puedes hacer eso, espérate. Lo gritó y le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Yo creo que le gritó y corrió hacia él. Y yo creo que este carcelero se va a haber quedado impresionado, impactado, pero ¿cómo? Este preso está salvando mi vida. Es consecuente lo que dijo de ese Jesús que transformó su vida, que ha hecho milagros, que transformó su corazón. En la noche lo escuché cantando alabanzas, orando tan bonito con su Dios, con esa cercanía. Y en base a todo eso y ese impacto en su corazón, en el verso 29, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente, yo creo su corazón latiendo, su adrenalina, todo, porque estaba a punto de matarse, y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Yo creo que ahí un hombre, un carcelero que tiene que ser duro, cara dura, azotar a los demás, empujarlos, hablarles duro, lidiando con criminales. Este hombre duro se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Estoy seguro que estaba llorando probablemente, estaba impactado. ¿Cómo salvaste mi vida? Si te conviene que me hubiera matado y escapado, ¿cómo hiciste eso por mí? Tu mensaje debe ser verdadero, lo que me dijiste de Jesús debe ser cierto. Qué impactante que nuestras vidas sean vividas de tal forma, que caminemos en integridad, que tengamos amor por los demás, de tal manera que los demás se interesen en Jesús. ¿Te oyen los demás alabando a Jesús? O cuando ves una alabanza, no, le bajo que no vean que soy cristiano. O te avergüenzas de tu fe o eres una persona que cuentas lo que Dios ha hecho en ti. Bueno, Pablo era un hombre valiente, enamorado de Jesucristo, sabiendo que Dios tuvo misericordia de él. Y en el verso 30 y 31 dice que los sacó y les preguntó, señores, a Pablo y Silas, les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, para que él haya hecho esta pregunta es porque ya había habido una preparación previa. Ya había habido desde el inicio, cuando Pablo llegó, las alabanzas que escuchó. Y eso nos debe alentar a nosotros, que muchas veces le hablamos de Jesucristo a nuestra familia o amigos y puede ser que, pues le entró a la religión. No, pues que la María ya se volvió media fanática. No, pues que ya no está. ¿Qué pasó, compadre? Ya no le entras como antes con nosotros. Y hay cierto escepticismo, frustración de que no corramos con ellos como antes, duda, inseguridad, le lavaron el cerebro la secta. Pero qué importante ser consistentes en hablar de Jesús, en de verdad amar a Dios y caminar con Dios para que la gente vea en nosotros una diferencia. Y eso es lo que este carcelero vio y le dijo, ¿qué debo hacer para yo ser salvo de lo que tú me dijiste, que hay una condenación, que hay una eternidad, yo estaba a punto de matarme? ¿Qué puedo hacer para tener seguridad de resurrección, de vida eterna? Y Pablo le dijo, creer es poner tu confianza. Pablo no le dijo, primero guarda toda la ley, primero tienes que bautizarte o primero tienes que pertenecer a mi religión verdadera. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Uno de los textos más conocidos entre el cristianismo es de toda la Biblia. Yo creo que después de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, este texto, Hechos 16:31, es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Ahora, déjame decirte algo. Este texto no es una promesa de Dios, porque muchos lo toman. Yo tomo esa promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, en este texto
es una interacción entre Pablo y un jefe de una casa, porque en la antigüedad era una sociedad patriarcal. Este carcelero era el jefe, era la cabeza de su casa. Y la cabeza donde iba, toda la casa seguía. Y obviamente al él creer en el Señor Jesús, les iba a enseñar del Señor Jesucristo a sus hijos, a su esposa, a sus sirvientes, a la gente que vivía con él. Y Pablo sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo sabía que el Evangelio, las buenas noticias de que hay perdón de pecados, que hay vida eterna en Jesucristo, iban a llegar a todos los suyos porque él era la cabeza de la casa. Y en ese diálogo personal le dice estas palabras. Pero esto no es una declaración de Jesucristo donde Jesús promete absolutamente que la persona que viene a él, toda su familia va a ser cristiana. Porque la Biblia misma dice que no es de todos la fe y que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dijo Jesús, que por su causa estarán en una familia divididos. Muchas veces la nuera contra la suegra, el hijo contra su padre. ¿Por qué? Porque te convertiste al cristianismo. Ya no caminas como nosotros, ya no eres de nosotros. Y hay un rechazo inicial. Pero ciertamente, si no es una promesa de Dios, sí es un principio que una vez que el Evangelio llega a la vida de una persona y esa persona de verdad camina con Dios, de verdad vive una vida donde busca agradar a Dios. Por supuesto que somos imperfectos todos, pero y puedes ser honesto con tu gente, decir, no, yo no me pongo como el ejemplo de virtud, pero soy una persona que Dios ha transformado. Yo he visto que hay un antes, un después. No lo conozco todo, no lo sé todo, pero lo que sí sé es de que Cristo cambió mi vida, de que Cristo me hizo una persona diferente, de que antes mi vida era insegura y Dios me ha dado seguridad. Lo que sea que Dios ha hecho en tu vida, compártelo con otros. Y vive de tal manera que algún día tu familia pueda decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener lo que tú tienes? Y creo que como pastor yo he visto, y como cristiano, o sea, antes de ser pastor, he visto la vida de mucha gente, que su vida es un antes y un después cuando llega a Cristo. Que de verdad Cristo transforma, sana vidas, sana corazones, sana heridas del alma, nos restaura en una relación con Dios, sana la familia, sana el matrimonio. De verdad que no hay mejor medicina para el ser humano que reconciliarse con el Dios que nos dio la vida. Eso transforma todo, transforma la ansiedad, la depresión, las adicciones. Y por eso tenemos que hablar de Jesús y porque hay una vida después de esta vida. Y dice la Biblia que luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Qué importante, hermanos, es que en nuestro tiempo expongamos, que no nada más le digas a la gente, Dios me transformó, sino que le digas, ¿me permites mostrarte en mi Biblia? Lo que te puedo leer un versículo, lo puedes leer y abras Juan 3:16, lo podrías leer, ¿qué entiendes que dice? Y platícales de que el pecado nos ha separado de Dios, de que Dios nos ama, pero ese pecado nos ha separado y que Cristo dio su vida para reconciliarnos, así como en el Antiguo Testamento había sacrificios de animalitos. Jesús fue ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos concientiza que al darle la espalda a Dios, como Él nos dio la vida, merecíamos la muerte. Y Jesús cargó sobre sus espaldas la muerte de todos nosotros para que nosotros podamos ser libres de la condenación de nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios. Explícales el Evangelio y eso empieza a tener un discipulado con ellos de casa en casa. Hermanos, eso nos hace mucha falta en nuestro tiempo como iglesia, porque la iglesia se ha vuelto algo que nosotros consumimos, que vamos los domingos, escuchamos los cantos, recibimos la predicación, y eso es maravilloso, es bueno, Dios lo ha puesto, pero la vida cristiana es caminar con Dios en una relación personal, de tal manera que aprendemos a leer la palabra, nos alimentamos y compartimos con otros eso que encontramos en Cristo, y eso se llama discipulado. Jesús dijo, vayan y hagan. No dijo vayan y hagan asistentes de la iglesia, dijo vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús, que aprendemos de nuestro Señor día a día al caminar con Él por la fe. Entonces, este es el pasaje de esta semana, de este día, perdón. Y dice que a esas horas de la noche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas, ya como hermanos en Cristo, ¿no? Y enseguida fueron bautizados él
y toda su familia. Qué importante, el bautismo es un paso de obediencia. No nos salva, pero es en la iglesia primitiva era dar tu palabra públicamente de que habías decidido seguir a Jesús, el momento de creer. Entonces, si quieres bautizarte, ponte en la lista de Iglesia Vida de bautismos, y estoy emocionado cuando regresemos que podamos tener esos bautismos y celebrar la vida nueva que Dios ha dado a muchos. Así que regístrate, toma los estudios de integración que comienzan el jueves 4 de marzo. Regístrate, van a ser por Zoom los jueves a las 7 de la tarde. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al fin de esta transmisión. El verso 34 nos faltó, que dice que el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Siempre Dios alegra nuestra vida. De verdad que hay un antes y un después, y por eso tenemos que compartirlo con otros. Si esta transmisión fue de bendición a tu vida y quieres transmitirlo con alguien que lo necesite escuchar, pues te animo a que lo compartas y que continúes al pendiente de las transmisiones en la semana. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho, los extraño, y el 7 de marzo vamos a tener un servicio presencial para las primeras 65 personas que se registren para ese servicio en persona. Y claro, además vamos a transmitir en línea como siempre. Dios les bendiga, les mando un abrazo, cuídense mucho, hasta luego.